Hola, muy buenas tardes. Nuestros agradecimientos por participar de esta conferencia de prensa. Me acompaña Elías Albagli, economista jefe del banco, para atender las consultas que ustedes nos hagan llegar. Quisiera partir por una breve presentación, un breve resumen de lo que ha sido el informe de política monetaria. En el informe que hoy presentamos en el Congreso destacamos diversos aspectos sobre la evolución del escenario económico, cómo esto explica la decisión de tasa de política monetaria que tomara el Consejo el día de ayer y sus perspectivas. El informe hace hincapié en que la inflación ha seguido aumentando, resaltando que se encuentra en su máximo nivel en las últimas décadas. Esto sin duda está teniendo un negativo impacto en el bienestar de todas las personas, tal como lo refleja la preocupación ciudadana por el alza del costo de la vida. El Banco Central ha efectuado un significativo aumento de la tasa de política monetaria para hacer frente a este incremento de la inflación. Esto es necesario para que la economía resuelva los desequilibrios que acumuló durante 2021, cuando el gasto tuvo aumentos muy por sobre lo normal y llevó a fuertes presiones que desencadenaron el escenario inflacionario que vemos el día de hoy. En los últimos meses se ha sumado un nuevo factor que está provocando fuertes presiones en nuestros precios. La inflación rusa-Ucrania, los confinamientos en China y cadenas de distribución global que aún no se recuperan del todo, han llevado a que las presiones de costos se intensifiquen a nivel global. Por todos conocido, porque lo vemos día a día, son los aumentos que están registrando en el precio de los diversos alimentos y los combustibles, lo que se estiman hoy más persistentes. Se añade un incremento de los precios de varias materias primas y costos de transporte internacional que siguen elevados. En este cuadro, la inflación está aumentando en numerosas economías, en varias de ellas también llegando a valores muy elevados. La mayoría de los bancos centrales, incluidos aquellos que habían sido más renuentes, están subiendo sus tasas de interés o indicando trayectorias de alza más rápidas que hace unos meses. En nuestro caso, este proceso partió mucho más temprano. En cuanto a la actividad y la demanda interna, en el primer trimestre observamos el inicio del necesario proceso de ajuste de la economía. Su velocidad, en todo caso, ha sido algo más lenta que la prevista, particularmente por el mayor nivel que sigue mostrando el consumo privado. Esta parte del gasto ha sorprendido al alza, probablemente por la resiliencia que aún le otorga la liquidez remanente de las medidas de apoyo a los hogares adoptadas el año pasado. En lo venidero, nuestras proyecciones suponen que el consumo también comenzará a ajustarse, coherente con el agotamiento de estos recursos, con la evolución que muestran sus determinantes, entre ellos las condiciones financieras, el mercado laboral y las expectativas. La inversión, en cambio, se está debilitando lo mismo que sus perspectivas. El escenario de proyecciones que presentamos en este informe de política monetaria considera que la inflación llegará a su máximo durante el tercer trimestre de este año, cuando se acercará a un 13% anual. Desde ahí comenzará a reducirse y estimamos que tras terminar el año estará en valores en torno al 10%, desde donde seguirá bajando para ubicarse en torno al 3% hacia inicios de 2024. En el caso de la actividad, como señalé en un comienzo, se requiere de un ajuste de los fuertes desequilibrios acumulados en 2021 para que la inflación vuelva a 3% y la economía alcance una senda de expansión saludable. Coherente con ello, estimamos que en 2022 el producto tendrá un aumento entre 1,5% y 2,25%, mientras que en 2023 su variación se situará entre -1 y 0%. Para 2024 ya volverá a crecer a tasas acordes con su crecimiento potencial, esperándose un aumento entre 2,25 y 3,25%. Respecto a la política monetaria, como ya mencioné, con el alza que decidimos en nuestra reunión de política del día de ayer, hemos completado un significativo aumento de la tasa de política monetaria. Acorde con los antecedentes que contiene el informe de política monetaria,
que estamos presentando hoy, estimamos que para asegurar la convergencia de la inflación a 3% en 2 años plazo, se necesitan ajustes adicionales de la tasa, pero ellos serán de menor magnitud. Es necesario recalcar que los riesgos son importantes y que el Consejo del Banco Central hará todo lo necesario para asegurar que la inflación converja a la meta, pues de no hacerlo solo elevaríamos los costos para todas las familias, especialmente aquellas de menores recursos. En este panorama, y tal como lo hice en la presentación al Senado, quiero cerrar esta presentación señalando que pese a las dificultades, somos un país lleno de oportunidades, potencialidades, que ha sabido sortear estos grandes desafíos. Hemos enfrentado muchos shocks inusuales y de gran magnitud, pero hemos mostrado capacidad para abordarlos y hay que usar estas potencialidades para crecer, generar condiciones de estabilidad y que ellas permitan el despliegue de todas nuestras capacidades. Veamos las preguntas entonces. Muchas gracias. Sí, a continuación entonces voy a leer las preguntas que hemos recibido los periodistas. Matthew Malinowski de Bloomberg pregunta: ¿cuáles son sus expectativas en relación a la inflación en los próximos meses? ¿A partir de qué fecha debemos ver menores alzas mensuales de inflación? Y pregunta también: ¿cuál será el impacto del aumento reciente del salario mínimo en la inflación local? Gracias, Matthew, por tus preguntas. Lo que tenemos en el informe, las tendencias que tenemos registradas en el informe de política monetaria nos indican que la inflación todavía tiene presiones al alza y esta va a seguir subiendo respecto a los registros que tenemos hoy día. Es posible que llegue a valores cercanos al 13% o entre 12 y 13% hacia el tercer trimestre de este año. Son cifras indicativas, un mes más, un mes menos. Ese es más o menos el punto en que podríamos tener los niveles más altos de inflación y desde ese momento empezar a descender. A fines de año vamos a estar en valores cercanos al 10%, tanto para la inflación subyacente como para la inflación total. Y de allí continuará descendiendo el próximo año para lograr la convergencia de 3% dentro del horizonte de 2 años plazo. Sobre tu segunda pregunta, que se refiere al salario mínimo, nosotros incorporamos ya los efectos del salario mínimo en el informe de política monetaria del mes de marzo. En esa oportunidad nuestras estimaciones apuntaban a un efecto de unos 20 puntos base, tal vez algo más, y por lo tanto eso es lo que está implícito dentro de las cifras que estamos presentando hoy día también. Bien, Carlos Alonso de Pulso nos manda 3 preguntas. Dice: en este informe hay un mayor énfasis en la persistencia inflacionaria respecto al entregado en marzo. ¿El Banco Central subestimó el riesgo inflacionario que ya estaba presente en marzo? Pregunta también: pese a que sube fuertemente la proyección de inflación para este año a 9,9%, espera un rápido descenso el próximo año finalizando en 2,7%. ¿Qué debería pasar para que esa proyección se cumpla? ¿Una caída del crecimiento en 2023 explicaría esa proyección de inflación? Esta pregunta también la hace Belén Vázquez de CNN Chile. Y la última pregunta de Carlos es: de acuerdo al corredor para la tasa de política monetaria, el techo es 10,5%, pero en su escenario central esperan subirla hasta 9,5%. Vamos de a una. Hola, Carlos Alonso, y a Belén Vázquez también, que forma parte de este set de preguntas. La primera: el Banco Central subestimó el riesgo inflacionario que se encontraba presente en el mes de marzo. Lo que nosotros hemos encontrado desde marzo a la fecha, nos hemos encontrado con 2 importantes sorpresas inflacionarias y nos hemos encontrado, cuando miramos los resultados de la actividad del primer trimestre, que la actividad está más o menos en línea con lo que teníamos proyectado. Sin embargo, por la demanda, el comportamiento del consumo se ha ajustado bastante más lento. De hecho, los niveles del consumo desestacionalizado estaban más o menos en los mismos niveles que estaban anteriormente. Y ahí es donde están las grandes diferencias que tenemos en el informe. Y lo tercero es que hemos experimentado una serie de shocks. Hemos experimentado una serie de shocks externos. Algunos se vislumbraban con la crisis de la invasión de Rusia a Ucrania
y el resultado de ellos ha sido un incremento muy significativo en el precio de las materias primas y un incremento muy significativo en los alimentos, que no solamente ha sido importante en términos de la magnitud del efecto, sino que hemos ido viendo a través del tiempo que se mantienen o se mantendrían en niveles altos en un periodo mucho más prolongado. O sea, tenemos shocks de gran magnitud y de mayor persistencia. Y esos son los efectos que se vienen incorporando en la inflación en este informe de política monetaria y que no estaban considerados en esas magnitudes y con esa persistencia en el informe del mes de marzo. Es bien importante destacar que si bien son choques externos, tienen una persistencia y una magnitud inusual respecto a este tipo de fenómenos y que se están incorporando sobre un proceso y sobre un desbalance que ya venía y que no alcanzamos a corregir antes de sufrir estos shocks. La otra pregunta se refiere a esta inflación de 9,9 y que tiene que descender rápidamente, finalizando en 2,7 durante un periodo de un año. ¿Y qué es lo que debería pasar para que eso suceda? Bueno, la verdad es que van a suceder dos cosas. Por una parte, vamos a tener que la inflación subyacente va a estar cerrando en 4% a fines del próximo año, con lo cual está mostrando que todavía hay alguna persistencia en los shocks que están afectando los precios no volátiles de la economía, asociados a factores de indexación, asociados a factores de costos internos, que van a mantener esa persistencia en la inflación subyacente. La inflación total, sin embargo, va a ir cediendo más rápido porque los componentes volátiles van a tener una atracción menor y eso lleva la inflación al 2,7. ¿Qué es lo que hace que ambas fuerzas lleven a esos niveles y tiendan a la baja? En buena medida hay decisiones de política monetaria que están incorporando a través de la tasa de interés y que van a ir traspasando sus efectos y van logrando intensificar el efecto de ajuste sobre niveles de consumo y de actividad que hoy día se encuentran en niveles excesivamente altos, niveles que no son sostenibles con las capacidades potenciales de la economía, y en la medida que ello vaya sucediendo, esas fuerzas, esas presiones inflacionarias ceden y hacen que el proceso inflacionario inicie este proceso de convergencia. Y por otra parte van cediendo algo estas presiones y estos shocks que tenemos desde el sector externo. Y la otra pregunta se refiere a si hay un techo o no hay un techo en el 10,5%. Déjame plantearte de la siguiente manera. No vemos el corredor, lo que es un área dentro del cual la tasa de política monetaria puede desplazarse, dado el escenario que nosotros estamos viendo. ¿Qué movería esa tasa hacia arriba o hacia abajo? Escenarios de sensibilidad que hacen que la demanda sea, por ejemplo, descienda más lenta o más rápida de lo que está estipulado en el escenario central. Y eso nos podría llevar, ya sea por riesgo o por materialización de esos escenarios, que la tasa se mueva dentro del corredor. Sin embargo, el escenario central, que es aquel que moviliza nuestras decisiones y que estuvo en el foco de la reunión de política monetaria del día de ayer, lo que establece es que sube la tasa a 9% y para la convergencia de la inflación a 2 años plazos estimamos que solo hacen falta ajustes menores. No sé si quieres complementar algo, Elías, con la pregunta del corredor o cualquiera de las otras. No, respecto de los escenarios que están en el corredor, efectivamente, más allá del escenario central, se contempla la posibilidad de que la demanda esté más dinámica de lo que hemos proyectado. Es bueno recordar de que esa ha sido la principal duda que hemos tenido no solamente en este IPOM, sino que ya hace casi un año haciendo proyecciones, porque los niveles de medidas de apoyo a los hogares fueron muy significativas, fueron aproximadamente casi 25% del PIB. Entonces la principal duda que hemos tenido ya hace casi un año haciendo proyecciones es cuánto y qué tan rápido se va a gastar esta liquidez. Y bueno, hemos ido subiendo, a medida que el consumo se mostró más dinámico, ha ido subiendo la proyección. Y como decía la presidenta hace un momento atrás, en el IPOM de marzo esperábamos que este consumo ya mostrara un ajuste en el primer trimestre, y la verdad es que el ajuste fue bastante menor a lo que se esperaba.
Entonces, en el escenario central, seguimos considerando que va a haber un ajuste del consumo, se va a demorar quizá un poquito más, pero sin duda siguen habiendo incertezas respecto a eso. Y eso un poco explica por qué tenemos estas áreas del corredor. O sea, en un escenario de mayor dinamismo probablemente sea necesario una política monetaria algo más restrictiva, pero también es posible que el consumo y la inversión desciendan más rápido y la economía se ajuste más rápido, y eso por cierto que estaría asociado a una política monetaria menos contractiva en el escenario. Gracias, Elías. Bien, a continuación voy a leer las preguntas que nos envió Lina Castañeda del Mercurio. Ella dice, en el IPOM de marzo señalaban que los datos de fines de 2021 y comienzos de 2022 señalaban que los elevados niveles de gasto del año anterior estaban en una senda de reducción más rápida de lo previsto. Y en este informe se revierte esa percepción y el consumo resultó ser más dinámico. Si ya estaba el dato de la liquidez acumulada por los hogares, ¿qué indicó en este cambio que el Banco Central no vio antes? Otra pregunta que ella hace es, ¿qué puede decirnos sobre el riesgo que perciben algunos agentes de que las alzas de la TPM lleven a un frenazo de la economía en un contexto en que hay aprensiones sobre una recesión a nivel global? Y finalmente Lina pregunta, ¿cuál es el escenario central del corredor de tasa y en qué nivel se ubica en el techo y piso respecto del IPOM de marzo? Gracias, Lina. ¿Cómo estás? La primera pregunta se refiere a qué es lo que vimos en este informe, que no vimos en el anterior, respecto a la liquidez de los hogares. Como mencionaba previamente, lo más importante que vimos es que el supuesto de uso de la liquidez que nosotros teníamos incorporado en nuestro escenario no se dio. Y no se dio, y eso lo constatamos al analizar la evolución del consumo, que se mantuvo en niveles tan altos como el que estaba en los trimestres anteriores, y no se dio el ajuste esperado. O sea, el uso, la rapidez con que se están usando esos recursos, la intensidad de uso de esos recursos aumentó, y probablemente el monto total de recursos que finalmente se van a destinar a consumo versus aquellos que se terminen destinando a ahorro también puede ser distinto al que teníamos en el informe de marzo. Y esos son los elementos, diría yo, más importantes que cambian esa evolución del consumo hacia adelante, que se estaría acabando antes los recursos. Hay una anticipación de consumo también en el escenario que estamos presentando ahora. Sobre el riesgo que perciben algunos agentes y de qué manera evitamos un frenazo a la economía. Cuando nosotros medimos o analizamos en profundidad cuál es la dosis de política monetaria que la economía necesita en un determinado momento, lo hacemos pensando en todos los elementos que están presentes en la economía local e internacional. Y en nuestro análisis estamos considerando cuál es la evolución de la economía internacional y estamos haciéndonos cargo de que la economía internacional tiene contemplada proyecciones de crecimiento también más bajas. Tenemos contemplado los efectos que tiene el shock de la guerra de Ucrania sobre Europa. Tenemos contemplado los efectos de una política monetaria algo más restrictiva de parte de los países desarrollados, dadas las evoluciones recientes que están teniendo la inflación. Y con eso quiero decir, están incorporados los efectos inflacionarios de más corto plazo y también están incorporados las tendencias de mediano plazo, que son a la baja los niveles de actividad que ello tiene como consecuencia. Por lo tanto, cuando establecemos esta dosis de política monetaria que se requiere para una convergencia de la inflación, estamos tomando en cuenta absolutamente qué está sucediendo con la economía, qué es lo que está sucediendo con la actividad en la economía, y la decisión se basa única y exclusivamente en que la dosis sea aquella que permita encauzar la inflación en un periodo suficientemente largo, de manera que el impacto en la actividad sea el menor posible. Y eso es lo que hacemos al tomar la decisión, y de esa manera buscamos evitar lo que tú llamas un frenazo a la economía, que no es lo que quiere el Banco Central, ni mucho menos. Todo lo contrario, la política monetaria lo que busca precisamente es amortiguar los ciclos
y acomodar esta fuerza inflacionaria dentro de un periodo de mediano plazo, precisamente para evitar esos frenazos en la economía y que esto sea con el menor impacto posible. Y la otra pregunta se refiere al corredor de tasas, que de alguna manera la contestaste, Elías, pero tal vez quieras agregar algo más. Yo creo que está bien cubierto en lo que Lo contestaste antes. sí, en lo que respondimos antes. Bien, y para terminar, entonces voy a leer las preguntas que nos hizo llegar Montserrat Toledo del Diario Financiero. Ella dice, considerando que hoy en la mañana planteó que el aumento de la TPM no es un hecho inocuo para una economía y que tiene impactos en muchos ámbitos, ¿en qué minuto seguir subiendo la tasa se podría volver contraproducente? Luego ella también pregunta, ¿comparte el escenario de esta inflación sobre el que advertía el Banco of America ayer? ¿En qué se traduciría esto en la práctica? Esta pregunta también la hacen Belén Vázquez de CNN y Felipe Gallegos de Televisión Nacional. Y finalmente la última pregunta, dado el panorama que contemplan para la inversión pública no va a lograr compensar la caída de la inversión privada? Muchas gracias por las preguntas. Efectivamente, como mencioné hoy día en la mañana, el aumento de la tasa de interés tiene efectos en la economía, son los efectos que se buscan para ir ajustando el proceso inflacionario. En particular, el aumento de la tasa política monetaria lo que busca es desincentivar el consumo, aumentar o incentivar el ahorro. Y precisamente la dosis de política monetaria que se aplica en cada oportunidad considera que el efecto de la política monetaria sea estrictamente el necesario para lograr la convergencia de la inflación. ¿Y por qué es importante? Porque cuando tenemos una inflación que converge en 3%, tenemos una economía equilibrada que está creciendo dentro de sus capacidades de producción y sobre ella se pueden generar bases sostenibles de crecimiento, empleo, salario, etcétera. Por eso que es importante eliminar estos desbalances, evitar que estos desbalances generen costos y lograr ese estado más estable de la economía. ¿A partir de qué nivel la tasa de política monetaria deja de ser inocua? Cualquier tasa de política monetaria en la cual nosotros sobrereaccionemos y apliquemos más tasa de la estrictamente necesaria sería un problema. Cualquier tasa que sea por debajo de la tasa que permite la convergencia de la inflación también sería muy costosa porque significaría prolongar un proceso inflacionario y con los niveles actuales darle una persistencia que hace que los costos de convergencia más adelante sean incluso más altos. Es importante calibrar un adecuado nivel para la tasa política monetaria, en lo que estamos trabajando en el Banco Central. Sobre la pregunta de esta inflación, esta es una pregunta bien reiterativa y tendríamos que ponernos de acuerdo qué es lo que entendemos por esta inflación también. Yo lo que estoy viendo para el caso de la economía chilena, así lo percibo, así lo leo yo por lo menos, lo que estamos observando es un proceso de inflación alta, pero que estamos tomando las medidas de política monetaria para que esa inflación converja. Como esa inflación tiene en su origen un desequilibrio inicial muy importante, que llevó la actividad a niveles extraordinariamente altos y por sobre las capacidades productivas, la medida de política monetaria está buscando lograr el balance y llevar esa actividad a niveles bajos. Eso necesariamente pasa por una contracción de la actividad y esa contracción de la actividad es la que le resta presiones a la inflación. Luego, más que un proceso de esta inflación, lo veo como un proceso de ajuste. No sé si quieres agregar algo más. No, está perfecto, o sea, en el sentido de que nosotros hoy estamos partiendo de niveles de brecha de actividad que están en torno a 4 o 5%, es decir, el nivel de la actividad en los últimos trimestres ha estado entre 4 y 5% más alto que lo que se estima es la capacidad productiva de la economía, y eso explica en gran parte los niveles inéditos de inflación que tenemos. Entonces, este proceso de ajuste es básicamente la principal razón el principal mecanismo por el cual la inflación se va a ajustar. Yo creo que hay otra
hay otro concepto de esta inflación que se refiere a una economía que se queda en niveles de actividad muy bajos y con inflación alta de manera persistente. Y en el fondo nosotros ahora tenemos una ventana de oportunidad para evitar ese escenario. ¿Y cómo se evita ese escenario? Tomando las decisiones necesarias en términos de política monetaria para llevar a la economía al balance que estaba mencionando la presidenta y evitar que entremos en una dinámica más persistente de inflación que nos lleve a esta otra idea mucho más nociva de esta inflación. Gracias, Elías. Y la última pregunta que nos hacían se refería a si la inversión pública podía compensar a la inversión privada. Lo que nosotros proyectamos es una inversión total. Y para proyectar la inversión total, tomamos en cuenta los antecedentes de inversión que nos entrega el gobierno. Para nosotros la política fiscal es un dato. Y consideramos en el agregado cuáles son los fundamentos que están detrás de la inversión. En este caso, consideramos que la inversión tiene fundamentos que justifican la debilidad que están en la proyección. Tiene condiciones financieras estrechas, por factores también que se van a ir dando desde el sector externo. Tenemos una situación en que las expectativas están deterioradas, en que hay elementos altos de incertidumbre. Vemos que el catastro de bienes de capital tiene un comportamiento a la baja y una lentitud en incorporar, no se ven proyectos nuevos, y en la suma de esos elementos los que configuran la proyección de inversión total dada la inversión pública que ha informado la autoridad. Estamos hasta aquí, no hay más preguntas. No hay más Muchas preguntas. gracias, presidenta. Muchas gracias, Elías. Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por la atención de la conferencia, muchas gracias, Elías, por estar acá.